68. Listo. En la anterior clase, hace 8 días, dijiste que la 65 para resolverla. Pero porque no la alcancé. Sí, porque no la alcancé a solucionar, ¿no es cierto? Sí, o sea, solo esa la dejó pendiente. Listo. Entonces, nosotros acá pues vamos a hacer uso de solo dos fórmulas. ¿Cuáles son esas dos fórmulas? Pues son las fórmulas de área, que es lo que nos están pidiendo. Bueno, no es lo que nos están pidiendo, pero es que es lo que nos ayuda a solucionar lo que nos están pidiendo, que es encontrar la altura. Entonces, el área del triángulo es igual a base por altura y el área de un rectángulo es igual a base por altura. Entonces, vemos que el área del triángulo es base por altura sobre 2 y el área del rectángulo es base por altura. Entonces, acá nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. ¿Por qué valores? Por los valores que tenemos en nuestro módulo, en este punto. En este caso, ¿cuál es? El área del triángulo. ¿Cuánto vale nuestra área del triángulo? Entonces acá nos dice, si el área de ambas es 84 metros cuadrados y sus bases miden 14 metros. Entonces ya sabemos cuánto valen nuestras áreas. ¿Cuánto es? 84 metros cuadrados. ¿Igual a qué? Vamos a hacer primero el del rectángulo, que es mucho más fácil. Por base, y la base nos dice, y sus bases miden 14 metros. ¿Listo? ¿Y qué es lo único que nos falta? La altura, o H. ¿Y qué hacemos nosotros acá? Despejamos H, o dejamos solita a la H. ¿Y cómo hacemos eso? Pues pasamos el número, este 14, ese numerito que ven acá. Pues, ¿qué vamos a hacer con este número? Lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación. Pero cuando lo pasamos al otro lado de la ecuación, este señor cambia su operación. Y ya la operación que cambia la operación por la inversa de la operación que le está haciendo. En este caso, ¿cuál es la operación inversa de la multiplicación? Pues la operación inversa de la multiplicación es la división, así como la operación inversa de la suma es la resta, y pues obviamente en sentido contrario, ¿no? Si tenemos la resta, la operación inversa de la resta es la suma. Y pasa lo mismo con la multiplicación. Si tenemos multiplicación, nuestra operación inversa es división, y si tenemos división, la operación inversa es multiplicar. En este caso, nosotros estamos usando la de pasar de multiplicar a dividir. Entonces nos queda 84 sobre 14. Nos va a dar ¿qué resultado? Nos va a dar el resultado de H. ¿Y cuánto nos da 84 sobre 14? Nos da un total de 6. Entonces, esto es igual a 6 metros igual a H. ¿De quién? De rectángulo. Y ahora vamos a hacer el del triángulo. ¿Y qué tenemos? El área del triángulo, ¿cuál es? 84. Igual a la base. ¿Cuánto es nuestra base? 14. Por la altura sobre 2. ¿Listo?
Y aquí en esta operación también vamos a hacer lo mismo, dejar la h sola. ¿Y cómo lo hacemos? Pues primero pasamos el 2 que está dividiendo, lo pasamos al otro lado de la igualdad. ¿A qué? Multiplicar. A multiplicar, muy bien. Entonces pasamos 2 por 84. ¿Igual a qué? A 14 por h. ¿Cuánto nos da 2 por 84? Nos da 168. 168. ¿Y qué más podemos hacer ahí? Pues pasamos de una vez el 14 que está multiplicando. ¿Y cómo pasa? A dividir. A dividir Entonces nos queda 168 sobre 14. 14. Y eso nos va a dar el resultado de h. Y ya de una vez les digo, ¿cuánto les dio ese resultado? 12 metros va a ser igual a h. Nuestra respuesta correcta, ¿cuál es? La A. Listo, muy bien. Nuestra respuesta correcta es la A. Nos dice, ¿cuál es la medida de la altura de cada uno? Pues la altura del triángulo es 12 metros y la altura del rectángulo es 6 metros. 6 metros. Listo. Siguiente. Entonces ahora tenemos que es 66. Ah, no, pero es que yo no lo escribo. 66. ¿Cuál es la escritura correcta de 36.100.401? ¿Cuál es? ¿A, B, C o D? La A. Muy bien. Nuestra respuesta correcta de la 66 es la A. 67. Esa 67 también es muy fácil. Nos dice, México tiene un total. Bueno, México tiene 106.5 millones de habitantes y la población de la República Popular de China es 13 veces más grande. Pues lo único que nosotros hacemos acá es multiplicar. ¿Y qué multiplicamos? Pues la cantidad de habitantes de México por la cantidad de veces que tiene la República China. Pasó. Listo, entonces ya, espérenme un momentico. ¿Cuánto nos dio? Pues nos va a dar lo siguiente. Tenemos acá calculadora. Listo. 36.010.401. Sí, es O sea, la B. la B, muy bien. Sí, 106.5 por 13. Nos da un total de 1.000.000, bueno, de 1.384.5 millones de habitantes nos da en la República China. La respuesta es la B. Muchas gracias. Sí, era la correcta. Seguimos. Acá. Ahora sí, 68. Nos dice, Francisco resolvió en el pizarrón la siguiente multiplicación. Observamos la multiplicación y la pregunta nos dice, la maestra le comentó que la resolvió de forma incorrecta. ¿Cuál fue su error? Entonces, ¿cuál fue el error de Francisco? Miramos La C, profe. no, miramos la división
¿Y él La qué D. hizo mal? ¿Qué hizo mal, Francisco? No considero la multiplicación por cero. Muy bien, correcto, compañero. Haider. No considero la multiplicación por cero. Listo. Ahora seguimos. Es la D, la respuesta. La D, sí, la D es la correcta. 69 nos dice Leticia en un mercado. Leticia compró en el mercado 1.750 kilogramos de peras más 2.250 kilogramos de manzanas más 3.250 kilogramos de naranja. ¿Cuántos kilos nos dio en total? Bueno, ¿cuántos kilos enteros compró de fruta? ¿Listo? ¿Cuánto nos dio? Acá en la pantalla está. ¿Cuánto nos dio? 7.250 kilos. Listo. Pero como nos Enteros son están... 7 kilos. Muy bien. Como nos están diciendo Así. enteros, no contamos los decimales o después del punto y solamente contamos nuestro primer numerito. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? La C. La C. La C, correcto, muy bien. De la 69 es la C. De la 70 nos dice, en una carrera de relevos, Juan, el último participante, recorrió 896 kilómetros, acumulando su equipo 15.275. ¿Cuántos kilómetros había recorrido el equipo antes que Juan? Pues lo que nosotros hacemos es una resta. Y pues, ¿por qué en este caso me dio negativo? Porque el equipo ya había corrido más veces. No, en este caso a mí me está dando negativo por la forma en la que yo estoy escribiendo la resta, ¿no? Porque le estoy quitando a 869, le estamos quitando ¿cuánto? 15.000. 14.000. No, 15.275. Y por eso nos da un valor de negativo. Pero este valor sí es correcto, que nos da ¿cuánto? 14.379. Si solamente invertimos nuestros dos valores que tenemos acá, nuestro sumando y nuestro minuendo. Si cambiamos eso, pues este sí nos da positivo, como van a darse cuenta. 15.275 menos 896. Y nos dio exactamente lo mismo, pero ¿qué cambió? El signo. El signo. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? La D. La D. Perfecto. Seguimos. En una mina se va a construir una vía de 2.000 metros de largo. Para esto se requiere colocar 1.000 durmientes. ¿A qué fracción de la vía se debe colocar cada durmiente para que el espacio entre uno y otro sea el mismo? Entonces, esa relación es fácil y es la primera, es la opción A que nos dice un durmiente cada 2 metros. ¿Listo? ¿Listo? De la pregunta 71, la respuesta es la A. Y acá nos dice 72. Jorge despachó en una tlapalería. Si se preguntan qué es una tlapalería, es una ferretería, pero mexicana. ¿Listo? Nos dice 3/4, o sea, 3 dividido entre 4 de kilogramos de clavo. Y eso nos da un total de 0,75. Ya después nos dice 2 enteros y 1/2 de litros de pintura. Entonces tenemos que es... a ver si... Sí, acá sí puede, no sé, acá no me sale.
Entonces, la forma de escribir ese número mixto, porque es este. La forma de escribir ese número mixto que nos da 2 por 1 por medio es la siguiente. Multiplicamos estos dos valores, los multiplicamos y al resultado que nos da le vamos a sumar el numerador, o sea, este valor de acá. ¿Listo? Entonces, de nuevo, vamos a escribir este número mixto en un número de fracción normal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Multiplicamos el número entero por el denominador, que nos da ¿cuánto? 2 por 2. 4. Y a ese 4 le sumamos el numerador. 4 más 1. 5. 4. Entonces nos da 5 y el denominador termina igual. Entonces nos da 5 medios. Y esa es fácil. 5 medios. Entonces nos da que 5 sobre 2 nos da igual a 2.5. Y el último es 4 enteros por un cuarto. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 4 enteros por un cuarto. Pues lo mismo, 4 por 4. 16. 16 más 1. 17. Entonces nos da 17 sobre 4. Y pues otra vez a la calculadora para que nos rinda un poco. Y acá escribimos 17 dividido en 4. Esto nos da un total de 4.25. 4.25. Es la A. Nuestra respuesta es la La A. A. Muy bien. Seguimos. Entonces acá nos dice, pregunta 73. Un pescador vende sus pescados al siguiente precio. De 25 kilogramos nos dice que vale $175, 40 kilogramos $280 y 70 kilogramos es $490. De acuerdo con esta tabla, ¿cuál es el precio del pescado que pesa 30 kilogramos? Pues lo que yo les puedo decir que hagan más fácil es dividir el 40 kilogramos en ¿cuánto? En 2. Pero si divido los 40 kilogramos en 2, también me toca dividir en 2. ¿El qué? El costo. Entonces es 280 dividido entre 2. ¿Cuánto nos da? Acá arriba, ¿cuánto nos dio? 40 dividido entre 2. ¿Nos da cuánto? 140. No, 40 dividido entre 2. 20. 20. Muy bien. Y ahora sí, el otro de 280 dividido entre 2 nos da. Muy bien, como me dijo el compañero, 140.000. ¿Y qué más? Ah, pues lo que nosotros nos están diciendo es, ¿cuál es el precio de 30 kilogramos? Ah, listo. Ya tenemos el precio de 20. Ahora nosotros vamos a hallar el precio de 5 kilogramos. Y vamos a restarle de 25 kilogramos, le vamos a restar 20 kilogramos, que eso nos da un total de 5. De 5. Y vamos a hacer lo mismo también, pues como lo hicimos con los kilogramos, vamos a hacer lo mismo con los costos. Entonces, ¿cuánto vale el de pescado de 25 kilogramos? 170
y 5.000. Y a este 175.000 le vamos a restar lo de 20, que ¿cuánto vale 20? 140. Y esto nos da un total de 35. 35. Y todavía no tenemos el valor que necesitamos, pero ya es muy fácil, porque ya podemos sumarle 5 gramos a 25 gramos y nos da ¿cuánto? 30. 30. Entonces ahora lo que nosotros hacemos es 25 gramos más 5 gramos nos da 30 kilogramos. Y entonces ahora tenemos, ¿cuánto vale 25? 175 más 35. ¿Qué es lo que vale? Los 5 kilogramos. ¿Cuánto? 210. 210. 110, muy bien. Nuestra A la B. respuesta es la B. 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 La 74, en la 74 nos dice, ¿cuál de los siguientes poliedros está formado por dos bases iguales y por dos caras laterales que son paralelogramos? Entonces, vemos la opción A. ¿Tiene cuántas bases? Una. Una. Entonces, ya descartamos esa opción. La opción C. ¿Cuántas bases tiene? Pues si somos y nos damos cuenta, las Seis. bases y los lados van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque es un cubo. 6. Por eso, entonces, por lo que es un cubo, entonces por donde nosotros lo cojamos o miremos, va a haber diferentes caras y diferentes bases. Entonces, todas las bases y todas las caras son iguales. Entonces, tampoco. La pregunta no, el punto B, ¿cuántas caras y cuántas bases tiene? 5. Tiene 5 caras, muy bien. ¿Y cuántas bases? 2. 2. 2. Entonces, ¿nuestra respuesta cuál es? La B. A ver. La B. Acá nos dice la pregunta 75, muy grande. Lea con atención la siguiente información y conteste. Proposición 1. El pescador tiene una lancha cuya capacidad es de 2 toneladas. Proposición 2. Y un motor de 500 cilindros cúbicos que le da una velocidad de 150 kilómetros por hora. Proposición 3. En un día lluvioso se va a pescar. Proposición 4. La primera vez que tira su red, pesca 9 pescados y eso le da un total de 360 kilogramos. La proposición 5. La segunda pesca le da un total de otra vez 9 pescados, pero pero el peso varió, que fue 260 kilogramos. Y por último, la proposición 6 nos dice, y la tercera pesca, cantidad de pescados, fueron 5 pescados y total de peso fueron 180 kilogramos. La pregunta es, elija la opción que presenta los párrafos que incluyen los datos necesarios para saber cuántos kilogramos de pescado faltan para llenar la lancha. ¿Cuáles de esas 6 proposiciones creen que son las que se necesitan para saber cuánto falta para llenar la lancha? Entonces, la proposición 1 es importante. Nos brinda información sobre el valor de la lancha o cuánto es la capacidad de la lancha o cuántos peces lleva en la lancha. La capacidad, Nos da la capacidad que son. 2 toneladas. Muy bien, entonces la primera proposición es importante para saber cuánto falta para llenar la lancha. Sí, señor. Listo, muy bien. La primera es correcto. La segunda proposición nos dice, y un motor de 500 cilindros cúbicos que a una velocidad de 150. ¿Eso nos interesa?
Bueno, eso aporta en algo a saber cuántos pescados hay o faltan para llenar la lancha. No. No, listo. Entonces la segunda proposición no vale. Tercera, un día lluvioso se va a pescar. ¿Eso es relevante? No. No, Entonces, ni la segunda ni la tercera proposición son necesarias. La cuarta es necesaria, sí, Sí. igual que la quinta e igual que la sexta, ¿no? Entonces es la B. Muy bien, la B, las proposiciones que necesitamos es 1, 4, 5 y 6. Listo. Y otra vez, estas son preguntas de que si uno lee muy detalladamente, pues la responde fácil. Acá nos dice la pregunta 76. La siguiente gráfica representa la asistencia a un teatro durante una semana. Y vemos los valores de lunes a sábado de cuántas personas asistieron. Y la pregunta es, ¿cuál de los siguientes problemas no se puede resolver con la información que presenta la gráfica? Opción A, ¿cuál será la mediana de asistencia en una semana? La mediana es como si fuera el promedio de asistencia al, al teatro. ¿Listo? Entonces, ¿eso lo podemos sacar? Sí, eso se puede sacar. Entonces, la opción A no es. La B, ¿qué porcentaje incrementó la asistencia del viernes con respecto a la del jueves? ¿Eso lo podemos deducir? Sí. Sí, entonces la opción B tampoco es. C, ¿cuál fue el total de asistencia en las 2 primeras semanas? ¿Eso lo podemos saber? Sí. sí, ¿Seguros? Sí. Pues no, porque nuestra primera parte de esa pregunta nos dice, la siguiente gráfica representa la asistencia a un teatro durante ¿qué? ¿Durante qué? Una semana. Una semana. Pero en la pregunta nos están diciendo, ¿cuál fue el total de asistencia? ¿Para qué? La C, la opción C nos dice, ¿cuál fue el total de asistencias en las 2 primeras semanas? ¿Nosotros podemos saber eso? No. no, No, ¿por qué? Porque solo nos están brindando el dato de que información de una solo semana. de una semana. Y acá en la pregunta nos están pidiendo 2. Y nosotros no podemos porque solo tenemos los datos de una semana. Por eso les digo ahí, tienen que leer muy, pero muy detalladamente. Porque pues ahí mismo les estaban diciendo cuál era la respuesta. ¿Ok? Listo, 77. La directora de la escuela, Emiliano Zapata, encargó a 4 alumnos que realicen una encuesta para saber cuál es el lugar que quisieran visitar los padres de familia. Y vemos, encuestador Enrique, Carlos, Ángeles y Gloria. Y las opciones son Huatulco, Acapulco, Cancún y Mazatlán. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A, Mazatlán es el lugar menos preferido. Pues si contamos toda la casilla de Mazatlán, ¿cuánto nos da? 6. Pero cuando contamos las de Acapulco, disculpen. Pero cuando contamos la de Acapulco, ¿cuánto nos da? 5. 4. 4. 4, 4. Entonces Acapulco es menor que Mazatlán. Entonces la acción A no es. B, Huatulco es el lugar más preferido. ¿Cuánto nos da en total Huatulco? 11. 11, 11. Muy bien. Pero si contamos también la de Cancún, ¿cuánto nos da? 12. 12, Entonces Cancún es más preferido que Huatulco. Tampoco es. C. Carlos preguntó a menos personas.
Pues miramos, ¿a cuántos entrevistó Carlos? Ah, no, encuestó 12. 12, pero miramos a Ángeles y Ángeles, ¿cuántos encuestó? 5. Listo, entonces ya sabemos que la persona que menos personas encuestó fue Ángel. Ángeles. Y la última, por deducción, es esa. Igual, si nosotros contamos todos los cuadritos o todos los encuestadores, nos da un total de 33 personas. La respuesta es la D. Entre los 4 entrevistadores, entre los 4 encuestadores entrevistaron a 33 personas. Y de una vez les digo, en la 78, la dulcería, porque es que no se alcanza a ver muy bien. ¿Listo? El diagrama que ven ahí, pues porque todos lo tenemos igual, pero no alcanzamos a leer muy bien las letras. Entonces, por eso les digo, de la pregunta 78 es la opción C, la dulcería. Y nos dice, pregunta 79. Observa la siguiente gráfica. Vemos que en el eje Y, en el eje vertical, tenemos costo total del pescado obtenido en dólares y en el eje X tenemos kilogramos obtenidos. Y nos dice la pregunta, comparando los kilogramos de pescado que se han obtenido, o sea, solo el eje X, nos enfocamos en el eje X, ¿qué opción es cierta? Y nos dice la opción A. La cantidad que obtuvo la primera vez es la mitad que obtuvo en la tercera vez. Entonces, vemos, la cantidad que obtuvo fue 360 en la primera. Y si le sacamos la mitad, ¿cuánto nos da? 180. Que sería la tercera, La ¿no? A. Sí. B, la tercera vez obtuvo 2/3 de lo que obtuvo la segunda vez. No. La segunda vez obtuvo el triple de la tercera vez. Tampoco. Y la cantidad, la D, la cantidad que obtuvo la primera vez es el doble que obtuvo en la tercera vez. No, tampoco. Pues si sumamos 180 más 180, ¿cuánto nos da? 360. Entonces, como se pueden dar La cuenta, D. la opción A y la opción D son muy parecidas, ¿no? Porque nos dicen la cantidad que obtuvo la primera vez es la mitad que obtuvo en la tercera vez. Y la D nos dice la cantidad que obtuvo la primera vez es el doble que obtuvo en la tercera vez. ¿Y cuál de las dos creen que es la mejor o la opción correcta? La A. La D. La D. Entonces es la D. La cantidad que obtuvo la primera vez es el doble que obtuvo en la tercera vez. Listo. Y alcanzamos a hacer este último. Nos dice, en un edificio, la 80 nos dice, en un edificio viven 70 personas. ¿Listo? Tenemos que son 70 personas y gastan al mes 1050 litros de gas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero que nada? Si el litro cuesta 5 pesos, $5, ¿cuánto debe pagar cada persona al mes por consumo de gas? Pues primero vamos a hacer esta división de 10.050 sobre 70. ¿Cuánto nos da eso? Acá, traes calculadora rápidamente. 10.050 dividido entre 70 nos da igual a 15. 15. Entonces nos da La que... D. ¿Cómo? Es la B. En la B. La 80 la No, no es la B. ¿Por qué?
Porque acá tenemos que son 15 litros de gas. Pero sabemos que un litro de gas, ¿cuánto vale? Vale $5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues ahora multiplicamos 15 por 5 para obtener el verdadero valor. ¿Y eso nos da cuánto? Nos da un total de 75, entonces es la C. 75.000. 75, perdón. Entonces es la C. Sí. C. Listo. En esta siguiente nos dice, Luis armó un barquito como el siguiente. Lo están viendo en su módulo, pegando distintos cuerpos geométricos. Y ahora nos dice la pregunta, ¿cuál de los siguientes desarrollos planos corresponde al cuerpo sombreado del barco? Entonces, esa les toca mover y hacer la proyección en sus cabecitas de cómo se podría ver ese barco que estamos viendo en 3D, cómo se va a poder ver en un plano bidimensional. De una vez les doy la opción y la respuesta es la C. Cuando nosotros vemos el barco desde una perspectiva bidimensional, tenemos que es la opción C. ¿Listo? Y el último, sí, el último, a ver si alcanza a hacerlo. Y el último es el 82, que nos dice cuánto papel ocupa para forrar el cuerpo que puse en la parte de arriba. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer el área. Vamos a hallar el área del triángulo. Pero ya sabemos que el triángulo es igual a base por altura sobre 2. En este caso, nuestra base, ¿cuánto es? Nuestra base vale 8 y nuestra altura vale 4. Entonces, base 8 y altura 4 sobre 2. Entonces, 4 por 8, 32, dividido ¿en qué? Dividido en 2. ¿Cuánto nos da eso? 32 dividido entre 2 nos da un total de 16. Muy bien. Pero si se dan cuenta, ¿cuántas caras tiene ese prisma? Tiene 4. Entonces multiplicamos por la cantidad de caras y nos da un total de 64 metros cuadrados. ¿Listo?